Hola, ¿cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a entrar en esta segunda unidad desde el punto de vista de las humanidades. Para eso hemos puesto como disparador este video que hemos visto sobre el tema de Facebook, ¿no? De Facebook y el escándalo, que era básicamente entrar en la vida de las personas donde ellas no quieren, digamos, sea violar lo que significa el tema de la intimidad. Entonces, esto nos hace pensar primero en la dignidad humana, segundo en la importancia del hombre y tercero en el hecho de conocer quién es la persona humana. Por eso trato de esto último, el tema del conocimiento. O sea, yo concibo que en toda revolución, ¿no? Lo sigue o la precede un cambio de pensamiento, ¿no? Un cambio de pensamiento. Entonces, para eso y para valorar al hombre, hay que empezar de algo que me parece a mí esencial y que lo he pensado durante muchísimo tiempo, y es el hecho de que el hombre debe saberse a sí mismo capaz de conocer. No solamente capaz de conocer la realidad, no solo capaz de conocer lo empírico, que como hemos visto en la unidad número 1 ha sido magnífico, sorprendente y hasta admirable todo el avance tecnológico que se ha llevado a cabo de lo que, y ahora lo nombro, la revolución industrial, hasta nuestros días, pasando por la revolución digital. Entonces, quiero no tanto centrarme en el tema histórico, sin duda que les voy a dejar ahí un texto para que ustedes puedan avanzar simplemente cómo ha ido la historia sucediendo desde la revolución industrial hasta nuestros días, pasando por la revolución digital del punto de vista histórico. Pero quiero centrarme más sobre todo en lo que quizás nos puede interesar y en relación a lo que vimos de Facebook, en el tema de el valor del hombre, el valor del hombre y a la vez la capacidad del hombre, sin perder de vista que es el hombre el que ha hecho y ha construido toda la ciencia moderna, desde la revolución industrial hasta nuestros días. Entonces, esa capacidad de saber, esa capacidad de conocer, que sin duda es algo abstracto, y empiezo a meter algunos conceptos que nos van a ayudar. Sin duda que es algo abstracto, pero es algo real. Es algo real. El hombre es capaz de conocer, ¿no? Y entonces no solamente conocer lo que es empírico, sino conocer lo que a él le conviene. El hombre es capaz de construir en sí mismo su propio destino, su propia felicidad, y para eso debe desarrollarse, ¿no? Sí que se ha desarrollado la ciencia, pero como veíamos en la unidad número 1, el hombre es más que ciencia, ¿no? Y habíamos probado y nos damos cuenta que el hombre tiene también un ambiente o un ámbito o un orden espiritual. Y entonces el hombre es más que una máquina, es más que algo que toco, es más que algo empírico, y dentro suyo encuentro esos valores. Entonces, conocimiento, cosas que por ahí no se tocan, y los valores. Esas tres cosas que vamos a ver a lo largo de este video. Fíjense que yo he puesto aquí la revolución industrial y el comienzo del modernismo. Si bien la revolución industrial empieza en 1760,
¿qué es lo que centra o lo importante de este hecho histórico? Y bueno, que se empezaron a construir, desde el punto de vista de la ciencia, un montón de descubrimientos físicos, sí, la máquina a vapor, sí, después vino la luz y todos los descubrimientos, y del punto de vista económico eso originó lo que conocemos como la burguesía. O sea, ya dejamos el feudalismo, ¿no?, donde era centrado en una especie de familia, ¿no?, donde la persona o el feudo era encargado de un terreno y todos trabajaban para él. En la burguesía la gente empieza a salir, hablando muy muy sencillamente, pero nos va a ayudar esto, que es muy real, a que las personas empezaran a salir y a buscar el comercio, no solamente en un terreno que se cosechaba o que se dedicaba a la agricultura, ¿sí? Sino al hecho de comprar y vender, a la oferta y a la demanda, ¿no? Y entonces empezaron a abrir los caminos, ¿sí?, más con el tren y bueno, con los barcos saliendo y todo eso, y empezar el tema del comercio exterior, ¿no? Afuera. Ahí, bueno, como decía, en 1760, después viene la Revolución Francesa, pasando, digo, económicamente por los mismos estadios de esta apertura mundial, o esta apertura a la oferta y a la demanda. Las creaciones empezaron a ofrecerla, las personas lo empezaron a conocer y a comprar, ¿sí? Y entonces se hace énfasis en qué, y ahí yo me centro en el tema del conocimiento, es que el hombre vio que lo más importante en ese tiempo era la cuestión económica, y en los primeros tiempos en las ciencias naturales que van construyendo y descubriendo todas esas cosas que después se van a vender, ¿no? Y se van a vender. Pero fíjense, y entonces se da después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En el 1929 se juntan un grupo de científicos y de filósofos donde lo que se llamó el Círculo de Viena, se juntaron en Viena a repensar ¿qué es lo más importante del pensamiento humano? Sí, en el principio, bueno, tanto el pensamiento griego, que es fundante en toda la cultura clásica, y después el medioevo también, se fundaba en las primeras ciencias, o la ciencia primera, ¿no?, como dice Aristóteles, donde entraba la cuestión teológica y la cuestión filosófica, ¿no? No quiero entrar ni a abrumarlos con cuestiones demasiado filosóficas y cosas, pero el pensamiento, céntrense ahí, el cambio del pensamiento. Entonces se dejaron un poco, dijeron ahí en Viena, los científicos y los filósofos empezaron a pensar que lo más importante era que el hombre se centrase en el estudio científico, pero el estudio científico empírico quiere decir fáctico, que pueda ser tocado. ¿Por qué? Porque lo más importante ahí en ese tiempo, y después va a seguir ese tipo de pensamiento, va a ser el tema del comercio. Para que el hombre sea feliz debía enriquecerse, ¿no?, crecer. Así nace el liberalismo, el capitalismo, y después lo contrario a todo esto, que como digamos contraposición, el tema del comunismo
con el tema del proletariado, o sea, los que trabajaban y eran mal pagos se levantan contra aquellos burgueses que tenían el dinero. Entonces empieza la lucha entre jefes y súbditos, y no solamente eso, sino entre países, quiénes eran los más poderosos, y eso origina lo que fue la Primera Guerra Mundial. Después de eso sigue el mismo pensamiento, y entonces vuelvo a lo que les decía. En Viena, en 1929, se juntan este grupo de filósofos y científicos y determinan que el hombre debe hacer un cambio de pensamiento y centrarse pura y exclusivamente en lo que fue el positivismo. O sea, en las ciencias naturales en ese tiempo. Después esto va a cambiar, pero no mucho, ¿sí? Ya lo voy a explicar. Y entonces, ¿qué origina la revolución industrial? Un cambio de pensamiento y el comienzo del modernismo, que es ese modo de pensar, ya dejar de lado todo lo que la filosofía nos había enseñado, incluido que dentro de la filosofía estudia al hombre en la antropología, estudia el ser en la metafísica, estudia el pensamiento en lo que es la crítica o la nociología, pero estudia los actos humanos en la ética. Y la ética trae ciertos valores, muchos valores, que ayudan a que el hombre se desarrolle y crezca. Pero en este ambiente filosófico científico, ¿sí?, se deja de lado la filosofía, porque dice, todo esto es poesía, o sí, sirvió para una época, pero ahora ya no sirve más. Entonces se centra el pensamiento en lo práctico, se centra el pensamiento en lo fáctico, en lo empírico, en lo que es la máquina, el auto, la luz, ¿sí? Y eso relacionado con la cuestión económica, la venta y la compra, la oferta y la demanda. Y entonces, bueno, empieza ese modo de pensamiento que es conocido como el modernismo. Esto llevó mucho tiempo de pensamiento, incluso hablan de una revolución del pensamiento, porque incluso hubo personas que murieron por este modo de pensar, ¿no? Y se dejó de lado esa poesía que decían ellos, dejando de lado propiamente la poesía y dejando de lado aquella ética. Hago énfasis por el tema de los valores, ¿no?, que hay que rescatar. Fíjense, pasamos un poquito más adelante y el hombre entonces debe construirse, porque ya no tiene esos valores que eran considerados como ya antiguos, los valores, como ya no era importante el heroísmo, ya no era importante el amor entendido espiritual, platónico, la verdad en cuanto abstracta, y los valores que son grandes, como son la fortaleza y todo eso. No, porque no se pueden tocar. La generosidad, la fortaleza, la misericordia. Entonces, ¿qué es importante? Y que el hombre rinda y haga. Rinda y haga. Entonces, dejando de lado estos pensamientos, el hombre se tiene que rehacer, reconstruir. Y así nace, con el modernismo,
lo que se llamó el constructivismo. Entonces el hombre se construye sin un fundamento, porque ya los fundamentos filosóficos y también teológicos ya no están. Entonces el hombre se tiene que reconstruir. Y entonces se empieza a perder esa visión del hombre como lo más importante y se pone el foco más en el tema del descubrimiento. Digo, esta visión del hombre como espiritual que habíamos visto en la primera parte, ¿no? El valor del hombre en su dignidad, como dijo. La dignidad no se puede tocar, pero sí realmente sabemos en lo que significa el valor de lo que es el hombre, ¿no? El valor y la capacidad de poder conocerla, la capacidad de poder querer lo que desea, la capacidad de amar, son todas cosas que no se pueden tocar, pero en esa revolución industrial ya no se puso el énfasis en eso. Era de otra época, era poesía, ahora ya no es útil, y esa es la palabra, ya no es útil, y entonces empieza a primar la utilidad. Fíjense que este constructivismo y modernismo, ¿sí? Son sinónimos. El hombre se empieza a construir a partir de lo que originó la revolución industrial. Después de esto, para hacerlo no tan largo y poder entender el pensamiento, esto fue avanzando, ¿sí? Desarrollando el trabajo para que sea más rápido, para que se produzca más, con Ford, ¿no? Ford crea ese modo de trabajar en serie y entonces se producía más y se empieza a acelerar la cosa, fíjense, ¿no? No es que hay un cambio en el pensamiento del hecho de vender y comprar y vender, sino que el cambio se da en la velocidad en cómo se hace este comercio. Y sigue apurándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a esto me remito al tema del nihilismo. El nihilismo fue inventado, esa palabra, por Nietzsche, un filósofo del finales de 1800, pero que su pensamiento entra y se conjuga perfectamente con lo que llamamos la posmodernidad, la del constructivismo, la de la filosofía de la ciencia. La de la filosofía de la ciencia me refiero a lo que pasó en el Círculo de Viena de 1929, ¿sí? Eso va avanzando, ese pensamiento, y se va quedando cada vez más vacío de este tipo de valores, de los valores antiguos que habíamos hablado. Y entonces yo, estudiando un poco a Nietzsche y a Heidegger, encuentro que el pensamiento de Nietzsche, y el mismo Nietzsche lo dice, se conjuga con lo que es el postmodernismo. Fíjense que paralelamente la ciencia sigue avanzando y sigue avanzando a una velocidad muy rápida, y ahí no está el mal. El mal no está en que tengamos tecnología. El mal no está en que tengamos celulares inteligentes. El mal no está en que tengamos la inteligencia artificial. El problema está en el pensamiento, y no en todo el pensamiento, sino en el tema de los valores. Y fíjense que ahí hay otro cambio más en el posmodernismo. ¿Cuál es el cambio? Bueno, en el modernismo se hacía más énfasis en la ciencia física, pero en el posmodernismo se empieza a hacer más énfasis en las ciencias sociales, porque el hombre empieza a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque
al hacer el foco en la construcción de la ciencia, en lo fáctico, en lo empírico, el hombre queda un poco, digamos, un poco al margen. Y al quedar al margen, el hombre, en este sentido, empiezan a suceder algunas enfermedades nuevas, ¿no? Que la conocemos porque el posmodernismo es de nuestra época, como es el tema de la depresión, ¿no? El tema de enfermedades como la bulimia, la anorexia, enfermedades que hacen referencia a la soledad del hombre. A la soledad del hombre y a la aceleración, ¿no? Y entonces ya después en la tercera unidad vamos a hablar un poquito del tema de parar, de ir al silencio, al secreto para encontrar esos valores que un poco hemos perdido, ¿no? Junto con la valoración, repito, con la valoración de lo que significa el avance tecnológico, que es realmente una gran ayuda para el hombre. Pero ¿cómo disfrutarlo? No puede un hombre que esté solo, o que esté triste, o que esté temeroso, porque todo va tan rápido, no puede disfrutar de estos avances. Entonces tiene que volver a encontrar los valores que ha perdido. ¿Por qué? Porque así se dignifica el hombre. Porque así el hombre dignifica, quiere decir, encuentra su valor. Y fíjense que Nietzsche pone este texto. Nihilismo es falta el fin, dice. Nihilismo quiere decir la nada, ¿no? Es la nada. Entonces, ¿por qué se llega a ese tipo de nada? Y porque si yo le saco el fundamento de donde se apoya el hombre, que son los valores, y le pongo solamente lo táctil, que sería el comer o el teléfono o el manejar el auto o el ir a trabajar y volver a la casa y el dormir y eso, y a veces ni dormir, se pierde el fin. Y entonces el mismo Nietzsche dice, falta el fin, falta la respuesta al por qué, o sea, el fundamento. ¿Qué significa nihilismo? Dice, ¿qué valores supremos se desvalorizan? ¿Qué es lo que yo les he venido diciendo? Los valores supremos que se desvalorizan. Son aquellos valores que ya la verdad, el bien, la misericordia, la amistad, que lo pone Aristóteles al fuerte, ni los cristianos lo ponemos como esencial al hombre, la amistad como esencial al hombre, el tomarse un café con un amigo. Habían 3 tipos de amigos, ¿no? El primero decía, es un dicho, el primero me daba dinero y era un gran amigo. El segundo no solo me daba dinero, sino daría la vida por mí y era mejor amigo que el primero. Y el tercero, no solamente daría la vida por mí, me daría dinero, sino que me gustaba estar con él. Ese gusto no es un gusto solamente sensible, es un gusto espiritual. El hombre lo necesita ser escuchado, necesita todas esas cosas que no se tocan y que son parte de los valores del hombre, que lo hacen desarrollarse y lo hacen grande, son parte de la dignidad. La dignidad mira al otro como a uno mismo, igual a uno mismo, somos iguales. Y entonces Nietzsche se da cuenta de esto. Dice, la cultura contemporánea ha perdido el sentido de aquellos grandes valores. En la Edad Antigua y Media, e incluso en los primeros siglos de la Edad Moderna, constituían puntos de referencia esenciales y en gran medida irrenunciables para el pensamiento y para la vida. ¿Qué cosa? Los valores. Pero se perdieron. En la posmodernidad se perdieron.
Y entonces se hace más referencia, el hombre necesita ciencias sociales, porque hay una problemática sociocultural. Cultural porque empieza el comercio a abrirse en la globalización y ya no hay límites en los países. Y después también del punto de vista social, porque empiezan a suceder cosas como le decía, el tema de las enfermedades, y entonces aparecen las nuevas ciencias como son la psicología. La psicología no es tan antigua, sí, sin duda que si la encontramos en la filosofía antigua la vamos a encontrar, pero ahora como ciencia psicológica es relativamente nueva. La psiquiatría también, la abogacía, la economía, son ciencias sociales y relativamente nuevas, ¿no? Y que han cobrado auge, la economía con todo lo que significa el marketing, el comercio exterior y todo eso, cobran auge en la posmodernidad. Cobran auge en la posmodernidad. Tanto vienen en ayuda del hombre, porque por ahí está deprimido o por ahí ha perdido el rumbo y ha perdido el fundamento, ha perdido el valor. Y entonces hay que buscarlo. En medio de todo, ahora que tenemos tanta tecnología y que nos pueden ayudar, tenemos que usarla para el engrandecimiento del hombre. El hombre moderno cree experimentalmente a veces, y fíjense, claro, como no hay fundamento, entonces el hombre busca distintos valores, pero siempre fácticos. Una serie de Netflix y que a veces dice, me hice una maratón y entonces me vi toda la serie. Pero termino ahí me quedo hasta cansado, ¿no? Y no me puedo dormir. Y me ayudó un momento, pero después no. Fíjense esto, con varias cosas, la búsqueda del Pokémon, ¿no? Yo tenía alumnos que por ahí no venían a clase y yo preguntaba, ¿y qué están haciendo? Y dice, se fueron a cazar Pokémones. Y estaban como 6 horas cazando Pokémones, ¿no? Entonces, el hombre moderno cree experimentalmente a veces en este o a veces en aquel valor, para abandonarlo después, ¿no? Pasaron los Pokémon Elite a otra cosa, pasaron esta serie a otra cosa. El círculo de los valores superados y abandonados es siempre muy vasto. O sea, hay gran cantidad ahora porque, claro, como la ciencia y los juegos ahí son tantísimos que bueno, puedo ir cambiando de uno, las comidas y todo eso. Dice, el círculo de los valores superados y abandonados es siempre muy vasto. Constantemente se advierte más el vacío y la pobreza de los valores fundamentales que estábamos hablando. Y dice, el movimiento es incontenible. Si bien ha intentado frenarlo con gran estilo, no se ha podido. No se ha podido. Entonces dice, sigue hablando Nietzsche. Esta que les cuento es la historia de los próximos 2 siglos, o sea, de los próximos 200 años. Él es del finales de 1800, o sea, coincide con nuestra época. Esta es la historia nuestra. Lo que no podrá, dice, describo lo que sucederá. Lo que no podrá acontecer de manera diferente. Dice, evidentemente va a pasar esto. El advenimiento del nihilismo. Nihilismo quiere decir entonces la nada de estos valores antiguos y nuevos, porque el hombre los necesita. Como hablábamos de la amistad, del amor, de la compañía, que ahora tienen otros nombres y lo vamos a ver en la 4ª unidad. ¿Cuáles son esos valores que debemos rescatar? O estos nuevos valores que debemos abrazar. Porque como tenemos un cambio cultural, un cambio social, salen nuevos valores del hombre, que vienen por el bien de la ciencia. Pero hay que también volver a algunos de los valores antiguos que son fundamentos para que no pase lo que pasó con Facebook.
esa invasión en la intimidad del hombre, que provoca escándalo y no ayuda al hombre, sino que lo destruye. Entonces, la esencia de este nihilismo es que se pierde los primeros principios, el fundamento, el fin último, pongo allá el ser, la verdad, el bien, ¿no? Y le pueden agregar todos los otros. Nietzsche dice, Dios ha muerto, no refiriéndose no necesariamente al Dios eterno y todo eso. Él se nombra a Dios a estos valores supremos que dice. Ellos han terminado. Entonces no quiero entretenerlos mucho más. Fíjense, el Dios ha muerto es un mundo suprasensible en general. La pérdida de la trascendencia, esos valores que no se pueden tocar, pero que existen y que nosotros lo necesitamos. Amar a los demás, que nos amen a nosotros. No solamente el amor casual o el amor sexual, sino el amor que no muere y que está permanente, y el amor del amigo, el amor que me acompaña, de la persona que me escucha, de la que yo puedo hablar, y que construyen la dignidad del hombre de un tiempo, ¿sí?, que no se pierde, porque muchas veces cuando decimos a los amigos, no tengo tiempo, estoy preocupado con las cosas fácticas, pero yo lo necesito. ¿Cuándo lo necesito? Cuando voy al médico y me dice, tenés que parar la moto. Y es importante, ¿no? Es importante. Rescatar, ¿no? Cuando vayamos al médico y diga, tenés la presión muy alta, tenés el azúcar muy alta. ¿Y por qué? Porque no te has cuidado, ¿no? Esto hablo del punto de vista médico, pero eso influye interiormente. Ya para terminar, fíjense que de todos modos el hombre siempre encuentra esos valores por más que los quiera negar. Se empezó a negar en el Círculo de Viena en 1929. Se hizo más fuerte esta negación de los valores en la posmodernidad en el año 2000, ¿sí? Y estamos viviendo en esta aceleración. En la próxima unidad, yo les pido que entremos en ese silencio de parar la moto por un segundo en esta diplomatura y ver cómo congeniar estos grandes avances tecnológicos, esta grande ayuda que viene a través de la inteligencia artificial, de la Big Data, del hecho de comunicarse con cualquier parte del mundo, yo tengo amigos en China, estuve mucho tiempo en China y nos seguimos comunicando y charlando y bueno, sin duda que tenemos ganas de vernos, pero la ciencia y la tecnología nos permite al menos poder con una cámara reencontrarnos. Por eso es una ayuda, pero también hay que volver a la grandeza del hombre. El hombre es capaz de conocer de lo que necesita, y necesita no solamente de la ciencia social, no solamente de la ciencia natural, sino que también necesita de los valores internos y espirituales, ¿no? Espiritual en el sentido de esto que yo les he dicho, de la verdad, del amor, de la comprensión, de contenernos, ¿sí? Voy a dejar el PowerPoint para que vean estos textos que no dicen más que lo que yo les he repetido a lo largo del video. Fíjense que Nietzsche habla de la distracción que produce el nihilismo, y a veces entramos en estos valores, y dice la ideología absolutizada y el olvido del ideal de la verdad, ¿no? A veces se crean ideologías, ¿sí?, permanentemente, y se van cambiando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el hombre quiere encontrar la verdad,
La proclamación del bienestar material como sucedáneo de la felicidad. O sea, buscamos lo material pero en el fondo buscamos una felicidad que no muera. Y muchas veces, bueno, el hecho del cansancio, el hecho de la pobreza, el hecho de todas estas cosas que no podemos obviar de nuestro mundo, produce ¿qué cosa? La violencia, ¿no? Violencia quizás dentro de casa o fuera, en la sociedad, ¿no? La pérdida del sentido de la forma. Después véanlo y me quedo con esto, ¿no? Volvamos a los valores, volvamos a rescatar los valores tanto antiguos como los que nos proporciona la sociedad moderna. Descubramos por nosotros mismos y con nuestros amigos y con la gente que nos puede iluminar en estos tiempos, estos valores que dignifican al hombre, quiere decir que lo hacen grande, que lo hacen conocer, y ahí voy al principio, conocer el valor que tiene cada hombre. Y ustedes, cada uno de ustedes, son capaces de construir el trabajo que tienen, de construir el estudio que han tenido, si es que han tenido la posibilidad, de construir quiénes son. Ya vamos a ver en la tercera unidad esto. ¿Quién soy? Y en este quién soy, ¿qué valor tengo? Esto nos va a ayudar grandemente, no solamente a crecer conociendo la tecnología o lo digital que tenemos delante nuestro, sino crecer como personas. Bueno, no los entretengo más. Bueno, que puedan disfrutar y espero sus comentarios. Vamos a tener una videoconferencia donde podemos compartir todo esto. Les voy a dejar también algunos textos donde ustedes pueden consultar, ¿no? Consultar esto que les he dicho. Bueno, que anden muy bien, que disfruten de esta diplomatura y seguimos en contacto. Escriban para que nosotros le podamos responder y así podemos disfrutar de esta hermosa posibilidad de compartir nuevas ideas. Bueno, un gran abrazo y que anden muy bien. Adiós.